¿no? Así es. De manera internacional. Vamos a hablar de política internacional. Hace tiempo que queríamos hablar con ella porque hay muchos temas que son interesantes en el plano internacional. Por supuesto que Estados Unidos es uno de los temas importantes, sobre todo pensando en las elecciones. Y en este caso también hablar del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Está Jessica Petrino del otro lado, comunicadora, periodista, especialista en política internacional para dialogar con nosotros. Jessy, ¿cómo estás? Buen día, Chantal y Oscar te saludan. Buen día. Hola Oscar, Chantal, ¿cómo estás? Un saludo para ustedes y para toda la audiencia de Radio Tucumán. Muy bien, la verdad que es un placer tenerte nuevamente con nosotros para hablar de estos temas, ¿no? No sé por cuál empezar, pero a ver, vamos con Estados Unidos primero por todo lo que ha generado, ¿no? El debate presidencial, todo lo que se ha dicho. Mucha gente habla de que la sensación es que hubo poco contenido, ¿no? Pensando en las propuestas y también analizar quién quedó mejor parado, si Donald Trump o Joe Biden. Pregunta para vos, ¿no? ¿Qué evaluación haces del debate presidencial? Bueno, la verdad que al principio de año cuando hablábamos, ¿te acordás, Oscar? De cómo se iba a plantear la campaña, de las primeras protestas raciales en Estados Unidos allá por mayo, que parece tan lejano, la verdad que no pensábamos que esta campaña iba a tener todos los condimentos que está teniendo. Realmente se está complejizando muchísimo, no solo por la cuestión social, que ya venía bastante complicada por el tema de la pandemia, sino también ahora por el condimento político. Como vos decís, se llevó a cabo el primer debate presidencial, ahora en unos días tenemos el debate de los vicepresidentes, que ahí vamos a ver si es como el de los presidentes o si los vicepresidentes van a mostrar otra cara, más propuestas. La verdad que la sensación que queda después de este primer debate es caos. Realmente fue un debate que es muy grande, la categoría debate para lo que vimos en televisión realmente fue muy caótico, no se debatieron propuestas en profundidad de ninguno de los dos lados. Biden lo intentó, pero realmente, digamos, Trump no lo dejó y eso creo que lo dejó un poco mal parado. Realmente las encuestas lo que hablan es que hay un reforzamiento de lo que la gente ya pensaba, es decir, el debate no vino a cambiar la posición de nadie, no buscaron captar indecisos, que les cuento que ahora son mucho menos que en la campaña de Trump con Hillary Clinton, es decir, para esta época de la campaña todavía teníamos muchos indecisos y al día de hoy en esta campaña hay muy poquitos, también hay muy poca participación de estos terceros partidos que se llaman, claro. Bueno, de alguna forma, exacto, restan votos a estos grandes partidos, así que bueno, y el último condimento fue justamente la detección o el caso positivo de COVID-19 para Donald Trump, que realmente fue bastante express, rápido y te diría hasta sospechoso. Yo no creo mucho en las teorías conspirativas, así que no voy a meter en ese punto, pero realmente se conoció por la prensa que el viernes a la madrugada Trump dio positivo, fue llevado hasta un centro médico lejano, bueno, un poco lejano a la Casa Blanca, pero realmente en los 3 días que estuvo efectivamente internado, uno de los días salió a saludar a sus fans en un auto blindado, obviamente, y ayer finalmente fue dado de alta con un mensaje súper positivo que te diría hasta puede ser tomado como insultante, ¿no? Porque dijo, no hay que tenerle miedo al COVID-19, está todo bien, pero bueno, realmente sabemos que no todo el mundo en Estados Unidos accede a una atención médica como la que seguramente recibió Donald Trump. Así que hay que ver, porque dicen que todavía no está fuera de peligro y recordemos que es de riesgo, digamos, paciente de riesgo por la edad que tiene, 77 años. Así que vamos a ver cómo sigue la campaña, porque en un primer momento se había cancelado el segundo debate debido al COVID-19 de Trump positivo. Vamos a ver si se hace, porque Trump ya ha mostrado intenciones de que quiere hacer el debate. Y bueno, ahí va a poner seguramente a Biden en una encrucijada complicada, porque si dice que no, puede ser tomado de forma negativa para su campaña, pero si dice que sí, también puede poner en riesgo su salud en el caso de que Trump no se haya curado del todo, ¿no? Tal cual. Mencionaba recién el tema de los indecisos, ¿no? Que hay pocos, pensando en que estamos cada vez más cerca de los comicios en los Estados Unidos, y se han publicado muchas encuestas en los últimos días, encuestas que cuando nosotros leemos los diferentes medios de comunicación,
lo dan por ganador a Joe Biden por 8 o 10 puntos. ¿Esto es realmente así? Digo, después del primer debate, con el caso positivo de COVID-19 de Donald Trump y todo lo que ha pasado, el manejo de la pandemia, ¿verdaderamente Joe Biden está por encima de Trump en las encuestas o el panorama es un poco más parejo? Realmente mirar las encuestas es complicado porque, como vos decís, Oscar, hay una sobresaturación de encuestas. Yo lo que recomiendo a la audiencia, si quiere acercarse al tema de encuestas en Estados Unidos, puede acceder a una página que se llama 538, en inglés, 538, y ahí donde van a tener una condensación de las encuestas con, lo más importante, una evaluación de las encuestadoras. Porque a veces sabemos que los medios digitales citan cualquier encuesta y puede ser incluso una encuesta realizada por Twitter que no tiene ningún tipo de valor metodológico, ¿no? Entonces, en primer lugar, ver y analizar a quiénes estamos encuestando, de dónde viene la encuesta, porque muchas veces son los partidos políticos los que lanzan los resultados de las encuestas, y por otro lado, ver dónde se están haciendo las encuestas. Hay un problema también de base y que se vio en el año 2016, y es que los votantes de Trump no suelen responder las encuestas, y a esta es la principal dificultad a la que se enfrentan los encuestadores. Pero lo cierto es que en estos 4 años han intentado avanzar porque realmente el papelón que pasaron en las elecciones pasadas de decir de que Hillary ganaba caminando y que realmente sabemos que no sucedió, realmente los ha hecho poder afinar bastante los métodos para poder dar resultados más precisos. Así que digamos, quienes están en el día a día dicen, bueno, hay que mirar las encuestas, pero como siempre, no hay que mirarla en lo absoluto. Yo creo que hay una ventaja de Biden porque Estados Unidos está muy golpeado por la situación específicamente, no solo te diría de la pandemia, sino que la preocupación hoy es la economía. Estamos hablando de un 10% de Estados Unidos que está desempleado. Eso es un valor altísimo para Estados Unidos y más teniendo en cuenta la recuperación económica que había vivido en los últimos años. Pero realmente hay que mirar con pinzas si realmente son 10 puntos. Yo lo daría un poquito más apretado, pero yo creo que Biden tiene que recuperarse de este primer debate. No creo que haya sido tampoco una ganancia entera para Trump, porque también decían, no, lo veo más mensurado a Biden, me da más sensación de que va a manejar la pandemia, pero vamos a ver si eso es suficiente como para convencer al electorado. Y recordemos que en Estados Unidos el electorado ya está votando. Todos los que votan por correo o votan adelantado en algunos estados también de forma presencial, ya se están realizando las votaciones, con lo cual también la situación de COVID-19 de Trump era preocupante, ¿no? Porque en un caso extremo de fallecimiento de Trump había gente que ya había votado por él. Claro. Entonces se vuelve muy, muy complicado y vamos a ver qué pasa, creo, con los estados péndulo, como Texas, por ejemplo, que fue tradicionalmente, por lo menos en los últimos años republicano, en toda la última parte del siglo XX, y que hoy por un cambio demográfico importante, por una mayor cantidad de latinos, por una mayor cantidad de población universitaria, estaría, lo voy a poner en potencial, virando hacia los demócratas, pero no sabemos si van a llegar con los números suficientes para ganar un colegio electoral. Texas es uno de los estados que más aporta congresistas al colegio electoral, así que vamos a ver qué pasa. Y otro tema importante a tener en cuenta es lo que está sucediendo en la Corte Suprema, que mucho no se habla, pero que sí va a tener repercusiones más allá del presidente. Así que vamos a ver qué ocurre, si pueden nombrar a esta nueva jueza conservadora, que está en contra obviamente de temas como el aborto, el matrimonio igualitario, y bueno, puede, digamos, la balanza puede ir hacia el lado republicano, aún con una presidencia de Joe Biden. Muy interesante lo que mencionabas, el análisis y sobre todo algo que ya habías mencionado en un anterior contacto que tiene que ver con los estados más importantes, ¿no? Que necesita un candidato para ganar e imponerse en el colegio electoral. Te llevo al plano del otro tema que sin lugar a dudas ha sido materia de análisis en política internacional y tiene que ver con el conflicto de Armenia y Azerbaiyán. ¿De qué se trata? ¿Por qué surge este conflicto, para entenderlo mejor? Bueno, ahí, Oscar, yo invitaría a la audiencia que busquen su celular, que está seguramente pegada a la radio, busquen su celular el mapa, porque acá es fundamental ver la geografía para entender el conflicto. Armenia y Azerbaiyán son dos países que se independizaron de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Y si vemos, digamos, el mapa, Armenia es como que está, una parte está metida dentro del territorio de Azerbaiyán. De hecho, hay un espacio de Azerbaiyán que queda del otro lado de Armenia, y desde su independencia están en conflicto por una zona que se llama Nagorno-Karabaj, que es la que está ahora también en el centro de la atención, y hubo una disputa en los años 90 con 30.000 muertos, 1 millón de refugiados, o sea, algo realmente importante, y se llegó a un alto al fuego en 1994, pero sabemos que un alto al fuego no es la paz definitiva. Ese conflicto quedó de cierta forma congelado, y lo que está sucediendo ahora es un cruce también comunicativo, ¿no? Porque sabemos que hay escaramuzas, sabemos que hay enfrentamientos bastante importantes con tecnología importante, estamos hablando de drones, tanques, o sea, material pesado, pero digamos hay versiones contrapuestas. O sea, Armenia acusa a Azerbaiyán de haber atacado esta zona, Azerbaiyán acusa a Armenia de haber iniciado justamente este problema, y justamente esta zona del Nagorno-Karabaj, del Alto Karabaj, se encuentra, es una zona geográfica que está, digamos, con población armenia, pero que está geográficamente dentro de Azerbaiyán. Entonces, ese es el principal problema, y obviamente aquí están jugando dos actores externos importantes, como son Turquía y son Rusia, que si vemos en el mapa están obviamente en la zona también. Rusia, que estaría apoyando a Armenia, ¿sí?, por una cuestión también de cercanía identitaria, y Turquía le dio un gran respaldo a Azerbaiyán. Así que hoy se cumple en 9 días, casi 10, de los primeros enfrentamientos, y lo que ha dicho el presidente de Azerbaiyán es que quiere recuperar este territorio que está ocupado por armenios, y quiere realmente que los armenios se vayan de esta zona del territorio. Obviamente Armenia no quiere dar el brazo a torcer, y ustedes me preguntaron, bueno, ¿cuál es la importancia para el tucumano de esta zona tan lejana? Y es que es una región que es muy importante geoestratégicamente, está en un paso importante para que la audiencia se ubique donde estamos. Estamos encima de Turquía e Irán y abajo de Rusia, más o menos para que ubiquemos en el mapa, y es una región de importancia tanto para el gas como para el petróleo que llega a Europa. Así que puede haber una consecuencia muy importante principalmente en Europa, y sabemos que Europa es uno de nuestros principales compradores de muchos de nuestros productos, o sea que puede haber un efecto en cascada si esto se continúa, así que hay que mirarlo muy de cerca. Excelente. Jessy, como siempre, gracias por el informe completo, el análisis, y seguramente en los próximos días vamos a volver a tener un contacto con vos para seguir distintos temas en el plano internacional. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Gracias, chicos, un abrazo. Hasta luego. Allí estaba Jessica Petrino, especialista en política internacional. La situación en Estados Unidos, que por supuesto marca un poco la agenda internacional, elecciones que están a la vuelta de la esquina.